por desarrollar productos veganos. McDonald's, que es una de las grandes empresas de las hamburguesas a nivel mundial, tiene ya su hamburguesa vegana y así las otras grandes industrias también. Entonces, pareciese ver que todo el mundo como que está tomando hacia la línea de alimentación saludable y uno dice hacia el plan de Dios. Hay un gran abismo entre los dos tipos de veganismo, dos tipos de vegetarianismo en el mundo, y es que uno se toma desde el concepto humanista del ser humano, o sea, digámoslo así, basado en el egoísmo, y hay otro que es basado en la palabra de Dios. Es en base, yo hago esto porque la palabra de Dios lo dice, porque los consejos de Dios lo dicen, porque con esto logro entender la verdad y para nosotros es básico eso, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, los resultados vienen como consecuencia de mi obediencia a Dios y no busco primero los resultados, sino busco estar en armonía con la voluntad de Dios. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros, aunque muchos, quizás yo analizo cuando uno atiende personas, que la gente deja sus hábitos alimenticios porque estaban enfermos, pero hay muchos casos y eso es un tipo de conservación egoísta. Hay mucha gente que dice, bueno, para no envejecerme, para no volverme obeso, pero Dios quizás utiliza esas instancias para llevarnos a seguir su plan. Pero el Señor quiere que nosotros lleguemos a entender que hay una relación estrecha entre lo que yo como y lo que yo como y lo que yo soy. Y por eso siempre la parte física que Dios nos dio para vivir en esta tierra está relacionada con el mejor desarrollo del hombre. Por eso Dios, cuando crea al hombre, lo coloca en el huerto del Edén. Dios lo coloca en el huerto del Edén. Quizás algunos ya hayan visto esta presentación que vamos a hacer hoy, pero le vamos a agregar algunas cosas importantes para nosotros porque es básico esto. Nosotros no hacemos reforma pro salud por conservar la salud. La salud viene como resultado de la obediencia a las leyes de Dios. Ustedes lo pueden encontrar allá en Éxodo. En Deuteronomio capítulo 7. Voy a permitirme leerles. Y bueno, voy a leerles primero Éxodo 25. 15, 26. ¿Cómo, hermano? Deuteronomio capítulo 15, 26. Éxodo 15, 26. Estaba pensando, era en el santuario. Éxodo 25, 8 le iba a decir. Éxodo 15, 26. Muchas gracias, hermano. El Señor dice en su palabra: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, la obediencia es el resultado, el tener una salud óptima en excelentes condiciones, viene como consecuencia, como resultado de creer la palabra de Dios. Y miren esto, que Dios colocó al hombre donde pudiese desarrollar mejor sus facultades físicas, mentales y espirituales. El que nos creó sabía dónde ubicarnos, porque nosotros hemos visto la brecha ahí entre el desarrollo físico y la salud mental y por ende la salud espiritual. Y la enfermedad, entonces, es todo lo contrario, viene como el resultado de la desobediencia a esa ley que Dios puso en nosotros, que puso en su palabra. Y Génesis 1:29 dice: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla os serán para comer.
Aquí el Señor no les dijo para que no se enfermen. El Señor les dio el plan porque Él sabía lo que era mejor para el ser humano. Y miren que cuando el pueblo de Dios obedeció, Dios no le presentó exámenes científicos, ni les presentó pruebas científicas de que los alimentos eran mejores, de que los alimentos integrales, de que los vegetales, de que las verduras eran ricos en fibra, eran ricos en oligoelementos, en vitaminas, en minerales y enzimas, y que ese era el mejor alimento para el ser humano. Sino Dios lo dio para que el pueblo lo aceptase por la fe. Y hasta el tiempo de la hermana White, no hubo muchas investigaciones científicas, por eso ella fue una revolucionaria en ese tiempo de los años 1800, cuando el 6 de junio de 1863 recibió la gran visión de la Reforma Pro Salud, y ahí se presentaron todos los principios de que el hombre debía abandonar los productos de origen animal y que su alimentación debía consistir mayormente en frutas y vegetales, cereales integrales, nueces y granos. Pero no, ella no tenía ninguna evidencia científica para probar eso, sino era a través de la fe y usando el sentido común. Y miren que nosotros debemos entender, esta mañana yo estaba hablando con los hermanos de Irlanda, que me invitaron a una iglesia en Irlanda, y en Irlanda, creo que es del norte, si no estoy mal, y estábamos hablando acerca del mensaje de los tres ángeles, que es la verdad presente que nosotros debiéramos estar predicando en este tiempo. Y miren esta cita tan importante. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 486-487. La Reforma Pro Salud se me mostró que es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan íntimamente relacionada con él como lo están el brazo y la mano con el cuerpo. El pueblo de Dios no está preparado para el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Tiene una obra que hacer por ellos mismos que no debieran dejar que Dios haga en su lugar. Él ha dispuesto que sean ellos quienes la efectúen. Se trata de una obra individual, nadie puede hacerla en lugar por otro. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en el ser humano? El Señor lo que hace es rescatarlo de la vana manera de vivir y llevarlo como se llevan las ovejas al aprisco, donde Él las puede guardar, y para poder que nosotros podamos participar de ese cuidado paternal y amoroso, debemos seguir las indicaciones dadas en su palabra. Y aquí nos está diciendo el Señor que es por amor que debemos aceptar esto, es individual. Porque yo podría estar hablándoles a ustedes fluidamente de la salud, bueno, porque he estudiado nutrición, porque he estudiado medicina natural, pero sin yo estarlo experimentando, y eso sería una farsa, como hoy en el mundo se ve todo ese tipo de engaños para sacar algún provecho o para crear alguna posición dentro de la sociedad. Pero aquí el Señor nos dice que es una parte importante del mensaje del tercer ángel y está ligada como el brazo lo está con el cuerpo, como el brazo lo están y la mano con el cuerpo. Y aquí esta cita importante: el apetito carnal hace esclavos a los hombres y mujeres. Y ahora recuerden que estamos estudiando el régimen alimenticio y la espiritualidad. Permítame, encierro la ventana porque hay unos chicos allí en la calle jugando. El apetito carnal hace esclavos a los hombres y mujeres, y miren lo que hace: entorpece sus intelectos y adormece su sensibilidad moral en tal grado que las sagradas y sublimes verdades de la palabra de Dios dejan de ser apreciadas. Y aquí es donde el Señor no solamente nos ha perdonado nuestros pecados. El perdón, diríamoslo así, no es algo como judicial únicamente, sino que el perdón es restauración. Y el Señor, aparte de que vuelve a restaurar, al perdonarnos, restauramos la relación con Él.
también quiere restaurarnos física, mental y espiritualmente. Por eso cuando nosotros hablamos de el Señor dice, habla de salvación, está hablando de sanidad, de restauración. Cuando nosotros hablamos de salud mental, el Señor está hablando de restauración mental, física y espiritual. Dice, las bajas propensiones han gobernado a hombres y mujeres a fin de estar preparados para la traslación. Los que forman el pueblo de Dios han de conocerse a sí mismos, han de entender lo relativo a su propia estructura. A veces nosotros conocemos más el carro, conocemos más de la electricidad de un hogar, de todo el trabajo que hacemos, pero nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, y es una de las cosas que Dios quiere que empecemos. Y por eso cuando ustedes estudian en conducción del niño, ¿cuáles son las primeras clases que debiera saber el niño? Anatomía y fisiología. Debieran sujetar siempre el apetito a las funciones morales e intelectuales. O sea, lo intelectual, la moralidad es lo que debe predominar sobre las bajas pasiones. Cuando nosotros hablamos de las bajas pasiones, no estamos hablando de lo morboso ni nada de eso, sino el apetito es una baja pasión. Está controlado por la razón. Los deseos deben estar controlados por la razón. O sea, cuando hablamos nosotros de deseos, es que a mí me gusta más el dulce, a otro le gusta más la sal, a otro le gusta el agrio, pero cuando nosotros llevamos esas cosas que están controladas por la razón al exceso, ya es cuando esas bajas pasiones pasan a controlar. Y entonces el Señor dice que debieran no se oye, Alejandro. Siempre. ¿Cómo? Siempre el apetito a las funciones morales e intelectuales. O sea, el renovarnos en el espíritu de mi mente a través de todas estas cosas me hace consciente de que yo tengo 3 dimensiones, de que yo no soy solamente una parte física, y que no importa lo que coma, que eso no va a afectar mi intelecto. Sí lo va a afectar. El cuerpo debiera servir a la mente y no a la inversa. Entonces, la batalla más grande que tenemos es contra nosotros mismos, contra el apetito, mis amados. Y yo agradezco a Dios, y debiéramos nosotros todos agradecer al Señor que cuando el Señor ¿no se escucha nada? Sí se escucha. Probablemente el hermano tenga problemas de conexión. Está bien. Bueno, gracias. Sí, está bien, sigue. Permítame un segundo, voy a quitar mi Wi-Fi de aquí, no dice que tengamos problemas de conexión ya. Bueno, entonces el Señor quiere que nosotros usemos una razón santificada para cada elección que hacemos en la vida. Nosotros vemos que lo que nos diferencia de los animales es el lóbulo frontal, porque fisiológicamente, estamos hablando de la parte física, fisiológicamente tenemos el mismo hígado, los mismos riñones, las mismas funciones de los hígados, de los riñones y todo eso. Por eso cuando hacen pruebas en animales, y las pruebas en animales dan positivo, se pueden usar en seres humanos cuando usan los medicamentos. ¿Y a qué venimos con esto? Que lo que nos diferencia es el lóbulo frontal. Nosotros elegimos racional e intelectualmente nuestros alimentos. De ahí la importancia de que instruya al niño en su camino. La primera escuela del niño debe ser el hogar. Y es ahí donde los padres, al conocer las verdades del evangelio, del mensaje del tercer ángel, van a orientar y educar a ese niño de manera especial. Ustedes recuerdan que cuando Samuel, la mujer de Samuel, la esposa de Samuel, quería tener un hijo y ella no podía, fue y oró, y el sacerdote Elí le dijo que se cumpla tu oración. Entonces el ángel se le apareció a Elcana y le dice qué tipo de alimento debía dar. ¿Qué tipo de alimento? Y lo mismo de Jesús se dice, lo mismo de Sansón y de todos los llamados por Dios, de Juan el Bautista, ese tipo de alimentación sana que comían, porque hay una relación estrecha entre lo que comemos y lo que somos en nuestro cerebro. Nosotros sabemos
que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, es la obra de Cristo en nuestro corazón. El mensaje de la Reforma Pro Salud es únicamente la mano, es la mano, no es el cuerpo. La cabeza es Cristo, el corazón del cuerpo es la justificación por la fe, es la obra que ha hecho el Señor por nosotros en nuestro favor, que es rescatarnos y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros para librarnos del crudo invierno, hermanos, y traernos al verano de su amor, de su misericordia, de su justicia y de su carácter. Cuando nosotros entendemos la justificación por la fe, ¿saben, hermanos? Ese tema es maravilloso y nosotros por la eternidad vamos a estudiar ese tema, pero aquí nosotros debemos entender que debemos llegar a la experiencia de tener esa misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Porque la página 47 de Palabras de Vida del Gran Maestro dice: cuando reflejemos el carácter de Jesús plenamente, Él va a venir a tomarnos como suyos. La finalidad, el medio que Dios usa es la Reforma Pro Salud. Verdadera educación, es una vida en el campo. Esos son los medios para llevarnos al Señor, para llevarnos a que cada día reflejemos más su imagen y ya no vivamos más nosotros, sino que viva Jesús por la fe en nosotros. Si alguno está en Cristo, miren esta experiencia. Esta semana estábamos hablando de salud mental en una de las iglesias de Barranquilla. Y estábamos hablando de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando nosotros hablamos de nuevo, es una que ha nacido del Espíritu. Y esa persona que ha nacido del Espíritu ya no va a satisfacer más sus deseos carnales. Ya el fruto del Espíritu Santo se va a ver en todos los aspectos de la vida. Las cosas viejas pasaron. Los hábitos, las costumbres, toda esa cantidad de cosas que nos volvían esclavos de apetitos, esclavos de enfermedades y de costumbres malsanas que iban en detrimento de nuestra salud física y espiritual. Y la palabra dice que cuando estamos en Cristo, somos justificados a través de la fe. Hermanos, así no tuviésemos estudios científicos. Yo a veces he pensado que nosotros somos tipos de Tomás, porque Tomás dijo hasta no ver, no creer. Y nosotros nos dicen, pruébeme que la carne es mala. Y si salió el estudio de la Universidad de Harvard en el 2010 de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Americana de Cáncer, donde dice que los huevos son malos, yo de espíritu y profecía no los dé. Entonces nos hemos acostumbrado a creer en otros y no en Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe es inseparable del arrepentimiento y la transformación del carácter. Sin la regeneración por medio de la fe en su sangre, no hay perdón de pecados. Entonces debe haber una transformación total, y para que creo que es en Consejos sobre Salud, dice, para que podamos ser realmente, y en el libro de la temperancia también, pero no recuerdo en este momento la página, para que podamos ser verdaderamente temperantes, debe haber un nuevo corazón. Porque yo puedo cambiar mis apetitos, como hace la gente, deja el cigarrillo por 3, 4 meses, dejó la cerveza porque le causó problemas familiares o problemas con los amigos, la dejó, y ya cuando se le olvidó, ya cuando pasó el susto, volvió a ser el mismo. Pero en nuestra vida, al recibir al Señor, dice, cuando el pecador es atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella. Se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, y la santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Hermanos, qué maravilloso. Esto debiera estarse gestando hoy en nuestros corazones al ver que los movimientos finales, como dice Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página del 9 al 11, dice, los movimientos finales serán rápidos, hermanos, así debe ser
la rapidez, porque nosotros vemos que el reloj profético de Dios está llegando a la hora indicada, al punto de la medianoche. Y eso debiera estarse gestando en nuestra vida, cada uno de nosotros permitiendo esa obra maravillosa de redención. Porque el Señor nos ha dicho en Amós 4:12 que este es el medio de prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. Y ustedes han leído allá en el libro de Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Hemos de alcanzar la santidad. Es posible vivir sin pecar en esta vida, porque Jesús fue nuestro ejemplo. Nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Miren esto interesante. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dicen las escrituras para tener la vida eterna. Entonces, miren esa relación tan estrecha. No podemos decir que la reforma pro salud es por escapar del cáncer, por escapar del COVID, por todo esto. Eso viene como resultado de nuestro deseo de agradar al Señor en todo. El comer, el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. Cuando usted come para la gloria de Dios, usted está demostrando que su vida espiritual está en armonía con Dios. Lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que lo consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios, para rendirle un servicio elevado y santo. Todos los que quieran participar, los que participan de la naturaleza divina, escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible, miren esto, esta cita, que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Entonces, yo sé que muchos de nosotros hemos venido como coqueteando, como cambiando nuestros hábitos alimenticios, motivados por el COVID, motivados por las enfermedades, por la ley de la herencia. Yo no me quiero enfermar, yo no quiero morir tan joven, pero la mayor motivación es que sin esa experiencia de permitirle a Dios que nos haga nuevas criaturas en mi espíritu, alma y cuerpo, que la Biblia dice que debe ser guardada irreprensible para la venida del Señor, yo no voy a alcanzar la perfección. Fuera en el audio, Alejandro, que no se oye. Tal vez tiene mala conexión, hermano. Aquí hay un estudio de la Universidad de Harvard. Lo que usted come afecta directamente la estructura y función de su cerebro. Esto es del 5 de abril del 2018 de la Universidad de Harvard. Y miren el estudio. Tu cerebro siempre está encendido. Él cuida tus pensamientos y movimientos, tu respiración, tus latidos, tus sentidos. Trabajas duro las 24 horas, incluso cuando estás dormido. Esto significa que tu cerebro requiere un suministro constante de combustible. Ese combustible proviene de los alimentos que usted come y lo que contiene ese combustible marca la diferencia. En pocas palabras, lo que comes afecta directamente la estructura y la función de tu cerebro y en última instancia tu estado de ánimo. Miren esto tan sorprendente. Y lo único que nosotros nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Entonces, si mi estado de ánimo está afectado por lo que yo como, hermano, ¿estaré preparado para encontrarme con el Señor para tener comunión? Como un auto caro, tu cerebro funciona mejor cuando recibe solo combustible premium. Comer alimentos de alta calidad que contienen muchas vitaminas, minerales y antioxidantes nutre el cerebro y lo protege del estrés oxidativo, los desechos radicales libres que se producen cuando el cuerpo usa oxígeno, lo que puede dañar las células. Entonces, aquí vemos que no es solamente por la atención a mi cuerpo para que esté en óptimas condiciones, sino cuando yo me alimento de la mejor manera. Ustedes saben, veíamos la vez pasada hace algunos días, no la vez pasada, hace algunos días una presentación de la Universidad de Columbia,
de un médico que hizo una investigación, Michael Gerson, que nosotros tenemos un segundo cerebro y es el cerebro entérico. Nuestro microbioma intestinal, allí en el estómago, se produce el 95% de las serotoninas, que es la hormona de la felicidad. Entonces, no solamente produce la serotonina, sino el triptófano, que a veces lo recetamos, que ayuda a producir hormona de la felicidad, ayudan a la función del hipotálamo, de la mitocondria, y entonces va a producir serotonina, la melatonina, la GABA, todas esas endorfinas que son responsables de mi estado de ánimo. Entonces, debemos empezar a entender la relación estrecha que hay entre mi cuerpo, mi mente y mi parte espiritual. Los órganos digestivos tienen una parte importante para actuar en la felicidad de nuestra vida. Dios nos ha dado la inteligencia para que podamos aprender lo que debemos usar como alimento. No debiéramos, como hombres y mujeres sensatos, estudiar si las cosas que comemos estarán en las personas que tienen un estómago agrio, son a menudo de mala disposición. Todo parece ser contrario a ellos y tienden a ser irritables e irritables. Si queremos tener paz entre nosotros, debiéramos pensar más que nosotros en tener un estómago tranquilo. Entonces, aquí está la relación tan estrecha entre lo que comemos y lo que somos en nuestra mente. La salud de la mente depende en gran medida de la salud del cuerpo, y la salud del cuerpo depende de la forma como se trata la maquinaria viva. Coma solo la comida que mantendrá el estómago en la mayor parte de condición saludable. Entonces aquí vemos que hemos de comer para vivir y no vivir para comer. Si queremos tener un estado de ánimo, optimismo, paz, todo ese tipo de cosas allá en el Consejo sobre Salud, la sierva del Señor aconseja que cuando hay reuniones de junta, no se debieran comer alimentos suculentos basados en salsas ni en carnes, sino un alimento frugal para que las decisiones que se tomen en los concilios de la junta de iglesia sean decisiones que Dios pueda aprobar. Y también ahí habla muchísimo de aquellas personas que generalmente tienen caracteres agrios, toscos. Dice que es el tipo de alimentación que está ayudando a su parte carnal a que todas esas pasiones se sobreexciten. Entonces, mis hermanos, ¿qué alimento estamos consumiendo? En última instancia, nosotros estamos alimentando nuestro cerebro. Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Entonces, nosotros vemos los estudios que comer entre comidas hace subir los picos de azúcar. Es una realidad que comer entre comidas va a aumentar, va a ralentizar más los alimentos, va a volverse más lenta la digestión y entonces vamos a empezar a sufrir de estreñimiento, de obesidad, y si comemos alimentos en grasa vamos a sufrir de enfermedades cardiovasculares. Eso ya viene como resultado de no obedecer lo que Dios dijo en su palabra. Usted y yo podemos estar atentos a los estudios que están haciendo en el mundo y volvernos vegetarianos moralistas o sí, por cuidar el cuerpo, pero nosotros debiéramos entender que Dios quiere que cuidemos el cuerpo para que mi mente está capacitada para entender la verdad, para que no haya ningún obstáculo en el Espíritu de Dios y mi mente, para que yo no coloque ningún estorbo, mis amados. El apetito complacido le impide a uno comprender la verdad presente. Por eso muchos de nosotros vemos la verdad como el que dijo, como el ciego que empezó a ver, vemos a los hombres como árboles. Hermanos,
Oseas 4:6 dice, mi pueblo se perdió no porque no tuviera conocimiento. Yo coloco eso entre paréntesis, sino porque le faltó el conocimiento, sino que le faltó conocimiento. Entonces, tenemos mucho conocimiento teórico. Ahora debemos permitir que la obra de la justificación por la fe abata por el polvo mis conceptos alimenticios, mis costumbres alimenticias y haga lo que yo no puedo hacer por mí mismo, que es salvarme. Y Dios quiere salvarme en todo el sentido estricto de la palabra, física, mental y espiritualmente. Pero lo primero que Dios quiere hacernos salvarnos es de nosotros mismos. El a mí me gusta, es que el yo quiero, es que sabe rico. Todo eso nosotros hemos venido a ser el centro. Y si ese centro es complacido, si nos beneficia, cambiamos, si no, no. Pero no, el Señor quiere que el centro sea Él. Satanás domina la mente por medio del apetito. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. Entonces, miren que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación es algo integral, completo. No es un poquito teoría, no es un poquito mental, ni algunos cambios, sino, hermanos, es un nuevo nacimiento. Todo debe ser hecho nuevo. Y el Señor quiere, a través del Evangelio, llevarnos a esa experiencia de que lleguemos a recibir toda la verdad, las buenas nuevas de salvación en todos los aspectos de la vida. Dios exige que su pueblo progrese constantemente. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que pueda oponerse a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. Hermanos, cuando usted está obedeciendo al Señor, yo en estos días yo pensaba, y yo iba aquí por la calle y yo iba y no es presunción, hermano. Ustedes recuerdan, y hago el paréntesis para introducir esto, de que ustedes recuerdan que Jesús se acercaba a los leprosos y Jesús se contaminaba. No se contaminaba y todos tenían miedo de que se contaminaba. Algún día yo estuve en un pueblo aquí de Colombia, iba en un bus y venía una persona leprosa, donde el bus estaba yo subido al bus para viajar ya, y venía una persona leprosa y la gente lo vio y salió corriendo, y las personas que estaban en el bus contra la ventanilla se pasaron para el otro lado. Y yo en estos días que salí al centro del pueblo, yo llevaba mi tapabocas abajo y no lo hice por presunción ni nada de eso. Y cuando yo llegué al centro, la gente me miraba y yo, ¿por qué me miraba? Y era que traía el tapabocas abajo, y yo después me ponía a pensar, uno debiera vivir sin tapabocas, porque si estamos obedeciendo al Señor, el Señor ha dicho que ninguna de las enfermedades que envía a Egipto te enviaré a ti, pero no podemos hacer presunción de eso, sino que coloco el ejemplo de que nosotros no debiéramos vivir en esta pandemia de miedo, de temor, porque el Señor nos dice que no hemos de temer lo que la gente teme, que a Jehová sea nuestro temor. La actividad intelectual disminuye como consecuencia de un régimen rico en carne. Y ya lo vimos en el estudio de Harvard del 2018, las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anula el intelecto y embota las sensibilidades morales. Imagínense que yo estuve mirando el menú de la Universidad de Harvard que sacaron, hermano, y saben, la Asociación Americana de Nutrición y todo el mundo se está siguiendo ya no el patrón de nutrición de la Organización Mundial de la Salud. Me sorprendió gratamente eso, porque el de la Universidad de Harvard sacó el plato de Harvard y la gente
está siguiendo no lo que dice la Asociación Americana de Nutrición, sino lo que dice Harvard, porque todas las investigaciones científicas de la dieta mediterránea, de la dieta de Okinawa, de la dieta de Loma Linda, de todas esas zonas azules, las zonas azules en el mundo son zonas azules, les llaman zonas azules porque son las partes más longevas de la Tierra, y entonces han delimitado los estudios científicos donde hay gente más longeva, y todo está apuntando a que Harvard ha seguido todos esos patrones, y el mundo de la nutrición está siguiendo el plato de Harvard, aunque tiene algunas proteínas de origen animal, no son como las dictaminadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aquí en Colombia, ni la Organización Mundial de la Salud. El comer carne trastorna el organismo, anula el intelecto y embota las sensibilidades morales. Solo por algunos datos, la carne dura 72 horas en nuestro estómago. La carne produce acidez. Hay un estudio sobre los leucocitosis digestiva, y los que hicieron esa investigación dicen que la mejor manera para que la carne no cayera mal era comerla cruda, porque no se acidifica y tienen todas las bacterias que ayudan a metabolizarla en los animales que son carnívoros. Imagínense ustedes. Se lograría una vida religiosa más exitosa y se la conservaría si se eliminara la carne, porque ese régimen sirve de estímulo para actividades intensas. Miren, la sierva del Señor sin tener estudios científicos, y miren lo que dice: inclinaciones sensuales, y debilita la naturaleza moral y espiritual. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Aquí hace una aplicación literal a la palabra carne, esa cita de Gálatas 5:17. Está en Ministerio de Curación, tomo 2, página 401. Bueno, yo creo que ya habíamos hablado del café y del chocolate, pero es bueno hablar de esto. Yo les cuento que yo fui, después de haber sido adventista, después de haber entrado al adventismo, consumí chocolatines, creo que el primero o el segundo año, porque uno siempre se basa en cuán alimento, bueno, por lo menos yo digo, bueno, esto tendrá buena cantidad de nutrientes, y veía todas sus propiedades, pero hay algo que uno no descubre, al igual que en el café. La gente, bueno, hoy rechaza el café, pero el chocolate tiene teobromina y café. Mayor cantidad de teobromina, que es una sustancia que excita el sistema nervioso, y es, además de eso, tiene propiedades que sirven para estimular la sensualidad. Entonces, también es rica en cafeína. Miren, el café proporciona una complacencia dañina. Si momentáneamente excita la mente, el efecto posterior es un agotamiento, postración, parálisis de las facultades mentales y morales y físicas. La mente se enerva a menos que por un esfuerzo determinado se venza el hábito. La actividad del cerebro disminuye en forma permanente. Entonces aquí vemos cómo, ¿saben? La carne tiene hiposantinas, que son sustancias similares, adictivas a la cafeína del café y a la teobromina del cacao. Lo que hacen es excitar, pero después de que pasan sus efectos, viene lo que dice ahí: el agotamiento, la postración, la parálisis de las facultades mentales, morales y físicas. Y nosotros a nivel físico podemos ver que el café tiene un sinnúmero de consecuencias en nuestra salud, en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, a nivel del hígado, del páncreas, de los riñones. Y miren esto, nosotros que hemos estado luchando, hay muchas cosas que tienen una relación estrecha con la parte mental y espiritual. Nosotros decimos, no, pero es que el Señor es el que cambia el carácter, el Señor es el que nos transforma, pero nosotros
debemos responder nuestras propias oraciones evitando aquello que va a estimular aquellas cosas que se supriman. Y miren, existe una amplias razones que explican que haya tantas mujeres nerviosas en el mundo y que sufren de dispepsia con su estela de males, todos esos problemas digestivos. La causa ha sido seguida por el efecto. A las personas intemperantes les resulta imposible ser pacientes. Mis hermanos, debemos levantarnos de la mesa a la hora del almuerzo. Hoy tuvimos un almuerzo delicioso y yo me levanté con un espacio como para tomarme otra media porción. Y había más comida, pero no quise hacerlo. Y así debiéramos ser nosotros de alimentarnos para nutrir el cuerpo y no para nuestra complacencia, para estar llenos, saciados. A las personas intemperantes les resulta imposible ser pacientes. Entonces, quizás ustedes y yo estemos luchando contra la impaciencia. Ustedes saben que por naturaleza somos hijos de ira, pero nosotros lo estimulamos con los hábitos perniciosos y pecaminosos al complacerlos. Primero, deben reformar los malos hábitos y vivir de forma saludable. Y después de esto, no encontrarán difícil ser pacientes. Oigan, mis hermanos, nosotros debiéramos ser el pueblo más manso de la tierra. Más manso de la tierra. El alimento malsano anestesia la conciencia. Nuestro pueblo ha estado retrocediendo respecto a la reforma pro salud. Satanás ve que no puede ejercer un poder tan grande sobre las mentes cuando el apetito está bajo control, como cuando se le da rienda suelta y él está trabajando constantemente para inducir a los hombres a complacerse a sí mismos. Bajo la influencia de alimentos malsanos, la conciencia se anestesia, la mente se entenebrece y se malogra su susceptibilidad a las impresiones. Entonces, imagine que usted salga al supermercado y compre sus paqueticos llenos de productos químicos, de saborizantes artificiales, y usted está malogrando, anestesiando su conciencia, está entenebreciéndola y está impidiendo a su mente ser susceptible a los susurros del Espíritu Santo. El azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación y esto anula la mente y trae mal humor. No necesitamos consumir fuentes externas de glucosa. Las mismas frutas producen la fructosa, los carbohidratos se convierten en glucosa, entonces tenemos que bajar drásticamente, eliminar el azúcar. Y cuando usted usa la panela, úsela para endulzar algunos cereales, para el pan, para hacer sus galletas, pero no usen la panela como solemos usarla en agua de panela, porque esos son calorías vacías y lo que vamos a causar fermentación, a nublar la mente y traer mal humor. En los cereales, las frutas, las legumbres y las nueces, frutas secas, oleaginosas, han de hallarse todos los elementos alimenticios que necesitamos. Si acudimos al Señor con mentes sencillas, Él nos enseñará cómo preparar alimentos sanos, libres de todo rastro de comida. Entonces, mis amados, nosotros sabemos que la luz que Dios nos ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Los hombres y las mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana preparada por nuestro Creador como su lugar de morada y sobre la cual Él desea que seamos fieles mayordomos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermoso, mis amados, que en la medida que estamos obedeciendo lo que Dios ha dicho en su palabra, así no tengamos estudio, nosotros a veces, yo veo que en el campo de la ciencia, en el campo de la nutrición, la gente quiere reforzar sus temas y yo he sentido esa necesidad a veces de cuando estoy en un grupo
surtido de reforzarlo con estudios científicos, pero la palabra de Dios, hermanos, es lo sólido, y lo otro, los estudios científicos lo que me hacen es corroborar lo que Dios ya había dicho, pero yo no necesito estudios científicos para creer lo que Dios ha dicho. Mis hermanos, hemos terminado la presentación en esta hora. No sé qué preguntas haya. Hermano Alejandro, en el chat hay una pregunta de la hermana Clarissa Tejada y dice que ¿qué se debe que una persona siempre tenga mal aliento? Esos problemas de mal aliento, mucha fermentación en el intestino y mucha sedimentación. Entonces, es como cuando nosotros dejamos una comida en una olla, en la estufa o por fuera del refrigerador durante mucho tiempo y entonces ella empieza a fermentarse. Hay una cosa sorprendente, y es que los problemas de obesidad, de diabetes y problemas cardiovasculares, a pesar de que hay mayor prevención hoy en día por el hacinamiento, el estar encerrados, menor cantidad de actividad física, pero hay mayor nivel de ansiedad. Entonces la gente, para calmar la ansiedad, está comiendo más, pero está comiendo no más vegetales ni más frutas, sino está comiendo más carbohidratos, más comida, así sea yuca, papa, plátano, arroz y todo eso. Y cuando nosotros, y generalmente son refinados, todos esos productos son refinados. Entonces, cuando consumimos esos productos refinados y no hay una actividad física que haya similar al gasto calórico, o sea, el ejercicio, si no hay, lo que yo como debe ser proporcional al gasto. Entonces, mis exigencias en el gasto me dicen cuánta comida debo comer, pero nosotros estamos consumiendo mayor cantidad, mayor cantidad de calorías, y el promedio de las calorías hoy está por un orden de 3.000 calorías al día, cuando nosotros, para tener una salud óptima, debiera estar entre 1.500 y 2.200 calorías. Pero entonces esa ansiedad, entonces yo le animo a esta persona que está haciendo la consulta que desayune bien, almuerce bien y la tercera comida no la consuma. Tómese una aromática de lechuga con caléndula, que son antiinflamatorias, y manzanilla, y eso la va a ayudar a descansar. Y tomar buena cantidad de agua, hacer los ayunos que hemos estado recomendando, limpiar el hígado. La silimarina es una buena planta que, si se toma de manera la indicada, de 3 a 2 cápsulas al día, va a descargar su hígado y va a eliminar su mal aliento. Entonces, a veces necesitamos dejar descansar nuestro estómago. El jugo de uvas con agraz, el extracto de manzana verde, tomar 4 vasos al día también es excelente para el sistema digestivo, para limpiar. Es muy bueno eso. ¿Alguna pregunta más? Pregunta Jenny Blanco. Hermanos, ¿dónde puedo conseguir lo que hablaron el sábado pasado sobre los útiles de aseo de carbón? Muchas gracias. Bueno, yo no sé la hermana Jenny Blanco de dónde nos escribe, pero vamos a hablar un poquito de eso. No tenía en otra presentación, pero voy a darles la indicación de qué hacer. Un desodorante rápido. Entonces, 4 cucharadas de aceite de coco, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio,
Entonces disuelve todo eso muy bien y eso le va a ayudar como un desodorante. ¿Qué va a hacer eso? El bicarbonato de sodio, como es altamente alcalino, tiene la capacidad de acabar con el virus el mal olor, la bacteria que produce el mal olor, pero lo deja usted sudar. Nosotros debiéramos transpirar regularmente, pero nosotros lo que necesitamos es evitar el mal olor. Yo estoy usando bicarbonato de sodio. Algunas personas tienen que diluir el bicarbonato de sodio. Permítame en un segundo. Entonces, usar el bicarbonato de sodio y si no, usar la piedra alumbre. Esta es la piedrita alumbre. Entonces, ¿qué hace usted? Mojarla en agüita y cuando sale usted del baño, se la aplica, es muy buena. La piedra alumbre es de origen natural. Ella va a evitar que salga un poquito de sudor, pero va a evitar el mal olor. Va a evitar el mal olor. Entonces, el carbón vegetal, usted lo puede usar. No hay bueno, la crema dental sí la están vendiendo, pero tiene otros ingredientes malísimos para los dientes y para su microbioma en la boca, para su sistema digestivo. Entonces, lo que podemos hacer es hacer una crema dental. Yo les voy a colocar en el chat